¿Qué pasaría si los ovnis no fueran solo mitos o leyendas, sino eventos reales respaldados por datos de radar, videos y testimonios de primera mano? Pilotos de la Marina de los Estados Unidos rastrearon una misteriosa nave Tic Tac que desafiaba las leyes de la física. En Brasil, los aldeanos fueron testigos de haces de luz que dejaron quemaduras dolorosas. Y en 1997, miles vieron una nave silenciosa sobre Phoenix, aún sin explicación. Aquí hay 13 casos que podrían cambiar la forma en que miras el cielo. Vamos a sumergirnos en estos misterios. Número 1. OVNI Tic Tac, 2015. El vuelo imposible. En noviembre de 2004, durante un ejercicio de entrenamiento rutinario a unas 100 millas de la costa de California del Sur, los pilotos del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz encontraron algo que desafiaba toda explicación. El comandante David Fravor y el teniente comandante Alex Dietrich, volando FAA-18F Super Hornets, recibieron instrucciones de investigar contactos de radar no identificados. Vieron un objeto blanco, de forma ovalada, de aproximadamente 40 pies de largo, flotando erráticamente sobre el océano. Este objeto demostró habilidades de vuelo extraordinarias, aceleró rápidamente, cambió de dirección sin previo aviso y desapareció de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, el teniente comandante Chad Underwood voló y capturó el objeto usando una cámara infrarroja, produciendo el famoso video FLIR 1. Underwood describió el objeto como similar a un tic-tac, no solo por su forma, sino también por la falta de un sistema de propulsión visible. Este incidente permaneció en gran medida desconocido hasta 2017, cuando el video fue filtrado y recogido por los principales medios de comunicación. En abril de 2020, el Pentágono desclasificó y publicó oficialmente el metraje, confirmando el encuentro sin ofrecer respuestas sobre el origen o las capacidades del objeto. Pero esa no fue la última vez que un objeto no identificado desafiaría todo lo que sabemos sobre el espacio aéreo, especialmente uno avistado a plena luz del día sobre uno de los aeropuertos más ocupados del mundo. Número 2. Aeropuerto O'Hare, 2006. El agujero en las nubes. El 7 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 4:15 de la tarde, varios empleados de United Airlines, incluidos pilotos y personal de tierra, reportaron haber visto un objeto metálico en forma de disco, silencioso, flotando sobre la puerta C-17 en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Los testigos estimaron que el objeto estaba flotando entre 500 y 1500 pies sobre el suelo durante varios minutos. Luego, sin previo aviso, ascendió rápidamente a través del cielo nublado, dejando atrás un agujero circular claro en la capa de nubes, un fenómeno conocido como nube de agujero de perforación. Al principio, la Administración Federal de Aviación afirmó que los controladores de tráfico aéreo no habían observado el objeto y que no había aparecido en el radar. Sin embargo, tras una solicitud de libertad de información del Chicago Tribune, se reveló que un supervisor de United Airlines había contactado a la torre de la FAA para reportar el avistamiento. A pesar de múltiples testigos creíbles, no se llevó a cabo ninguna investigación oficial. La FAA desestimó el evento como un fenómeno meteorológico, pero muchos que lo presenciaron estaban convencidos de que habían visto algo extraordinario. Hasta el día de hoy, el avistamiento de O'Hare se mantiene como uno de los fenómenos aéreos no explicados más documentados e intrigantes en la historia de la aviación moderna. Si piensas que los avistamientos de ovnis son exclusivos de los Estados Unidos, lo que sucedió sobre los cielos de Bélgica podría cambiar esa perspectiva. Número 3. Ola de ovnis en Bélgica, 1989-1990. Los triángulos silenciosos. Entre finales de 1989 y principios de 1990, Bélgica se convirtió en el escenario de una serie de avistamientos aéreos inexplicables, conocidos colectivamente como la Ola de ovnis en Bélgica. El fenómeno comenzó el 29 de noviembre de 1989, cerca de la localidad de Eupen, cuando dos policías reportaron haber visto una gran nave triangular, silenciosa, con luces brillantes en cada esquina. Estos avistamientos continuaron durante el año siguiente, siendo el evento más significativo, la noche del 30 de marzo de 1990. Múltiples estaciones de radar, incluyendo las de Glons y Semersake, detectaron un objeto no identificado realizando maniobras erráticas. En respuesta,
la Fuerza Aérea belga envió 2 cazas F-16 desde la base aérea de Bovichain para interceptar el objeto. Durante la misión, los pilotos hicieron 9 intentos de interceptar. En 3 ocasiones lograron bloquear brevemente el objeto con radar. Sin embargo, estos fueron considerados falsos positivos, posiblemente causados por interferencias atmosféricas. Los pilotos nunca hicieron contacto visual con ningún. A lo largo de la ola, se recopilaron más de 2.000 reportes, muchos de ellos de policías, personal militar y observadores entrenados. Con avistamientos que abarcan múltiples regiones y algunos confirmados por radar, la ola belga sigue siendo uno de los eventos de ovnis más investigados en la historia moderna de Europa. A pesar de la amplia evidencia y la credibilidad de los testigos, nunca se ha ofrecido una explicación oficial. Pero quizás los relatos más sorprendentes no vinieron del personal militar, sino de niños. Sus testimonios han dejado asombrados incluso a los más escépticos. Número 4. Escuela Ariel, Zimbabue, 1994. Niños y el mensaje. El 16 de septiembre de 1994, 62 estudiantes de la Escuela Ariel en Rua, Zimbabue, reportaron haber visto algo verdaderamente extraordinario. Durante su recreo, varios objetos en forma de disco, plateados, aparecieron y descendieron a un campo cerca de la escuela. Lo que sucedió a continuación dejó a los niños en shock y desconcertó a los expertos durante décadas. Los estudiantes afirmaron que seres extraños, descritos como teniendo grandes ojos negros y vistiendo trajes negros ajustados, emergieron de la nave. El encuentro duró aproximadamente 15 minutos. Cuando los estudiantes regresaron a sus aulas, inmediatamente le contaron a sus maestros lo que habían presenciado. Aunque algunos adultos dudaron de sus afirmaciones al principio, la notable consistencia en los relatos detallados de los niños rápidamente atrajo serias atenciones. El corresponsal de la BBC, Tim Leach, cubrió la historia solo unos días después, llamándola uno de los incidentes más desconcertantes que había reportado. En noviembre, el psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, viajó a Zimbabue para entrevistar a los niños cara a cara. Descubrió que sus historias se mantenían consistentes y emocionalmente poderosas. Muchos de sus dibujos mostraban detalles coincidentes, y algunos niños afirmaron que los seres habían entregado advertencias telepáticas sobre el estado del medio ambiente. Hasta el día de hoy, el avistamiento de la Escuela Ariel se mantiene como uno de los encuentros de ovnis más convincentes y creíbles jamás documentados. Y mientras los niños en Zimbabue describían visitantes del cielo, controladores de tráfico aéreo entrenados en Nuevo México eran testigos de algo igualmente desconcertante, justo sobre una base militar. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Número 5. OVNI en la base aérea Kirtland, 1957. El huevo en el cielo. El 4 de noviembre de 1957, 2 controladores de la Administración de Aeronáutica Civil, R.M. Cassidy y A.G. Brink, estaban de turno en la torre de la base aérea Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. Alrededor de las 10:45 de la noche, notaron una brillante luz blanca moviéndose de manera inusual a través del campo de aviación. Curiosos, tomaron unos binoculares y vieron un objeto en forma de huevo, de aproximadamente 15 a 20 pies de altura, brillando suavemente en su base. La extraña nave flotó cerca de la torre durante aproximadamente 1 minuto antes de dispararse rápidamente hacia el cielo nublado. Al mismo tiempo, los operadores de radar detectaron un objeto en movimiento rápido en la zona. El radar mostró esta nave dando vueltas, deteniéndose sobre marcadores de navegación, incluso siguiendo un avión militar que acababa de despegar, rastreándolo por casi 14 millas antes de que el objeto desapareciera de la pantalla del radar. Este encuentro fue registrado oficialmente bajo el Proyecto Libro Azul. ¿Y la explicación dada? Las autoridades afirmaron que solo se trataba de un avión privado que se acercaba erróneamente al aeropuerto equivocado. Pero los controladores y operadores de radar entrenados no estaban convencidos. Con avistamientos visuales y confirmación de radar,
El caso de Kirtland sigue siendo uno de los incidentes de ovnis más creíbles y misteriosos jamás documentados. Y si los picos de radar y los relatos de testigos aún dejan lugar a la duda, ¿qué pensarías de un caso donde las personas afirmaron haber sufrido efectos físicos reales tras un encuentro cercano? Número 6. Colares, Brasil. Atacados por luz. En el año 1977, la pequeña isla brasileña de Colares, ubicada en el delta del río Amazonas, se convirtió en el epicentro de una serie de aterradores encuentros con ovnis. Los locales reportaron haber visto extraños objetos voladores que disparaban haces de luz hacia las personas. Estas luces, afirmaron, causaron daños físicos reales, incluyendo quemaduras y síntomas que dejaron a muchos débiles y aterrorizados. El fenómeno se conoció como chupa chupa, basado en la creencia de que estos haces misteriosos eran energía o sangre de los individuos. A medida que el miedo se propagaba por la comunidad, la Fuerza Aérea Brasileña intervino para investigar. Lanzaron una misión llamada Operación Plato, o en portugués, Operación Prato, dirigido por el capitán Uiranje Bolívar Suárez Nogueira de Ollanta, Lima. El equipo militar pasó meses recopilando informes, fotografiando luces extrañas y entrevistando testigos en toda la isla. Incluso después de reunir una montaña de datos, la operación terminó sin ofrecer una explicación clara de lo que había sucedido. Años después, en 1997, el capitán Ollanta rompió su silencio en entrevistas, compartiendo escalofriantes detalles sobre la misión. Lamentablemente, poco después, fue encontrado fallecido en circunstancias misteriosas, desatando rumores y preguntas que persisten hasta el día de hoy. El caso de Colares se destaca como uno de los episodios más documentados y perturbadores en la historia de los ovnis, notable no solo por la cantidad de testigos, sino también por los efectos físicos reportados y la participación directa de investigadores militares. Entonces, ¿crees que alguna inteligencia avanzada estaba probando tecnología en una comunidad insular desprevenida? ¿O podría haber sido un fenómeno natural que aún no entendemos completamente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Número 7. Abducción de Travis Walton. SIM. 5 días perdidos. El 5 de noviembre de 1975, el leñador de 22 años, Travis Walton, desapareció en el denso bosque nacional Apache Sitgreaves, cerca de la localidad de Snowflake, Arizona. Él y 6 compañeros leñadores regresaban a casa después de un largo día de trabajo cuando vieron un objeto brillante flotando sobre las copas de los árboles. Walton salió de la camioneta para verlo más de cerca, y de repente un haz de luz lo golpeó, levantándolo en el aire. En un instante, la nave desapareció y sus aterrorizados compañeros huyeron, reportándolo como desaparecido a las autoridades. Durante 5 días no hubo rastro de Walton, hasta que de repente reapareció, llamando a su hermana desde un teléfono público, débil, desorientado y luchando por recordar lo que había sucedido. A medida que fragmentos de memoria regresaban, Walton afirmó que había sido llevado a bordo de una nave espacial, donde seres extraños no humanos lo sometieron a extraños exámenes médicos. Su historia capturó titulares en todo el país. Walton publicó más tarde su relato en un libro titulado La experiencia Walton, que inspiró la película de 1993, Fuego en el cielo. Aunque su amigo y compañero de trabajo Mike Rogers apoyó inicialmente la historia, más tarde sus comentarios generaron dudas, aunque eventualmente Rogers retiró su escepticismo. A pesar de décadas de investigaciones, debates y cobertura mediática, el caso de Travis Walton sigue siendo una de las historias de abducción alienígena más famosas y debatidas jamás registradas. Pero la experiencia de Walton no fue única. Pronto, otro grupo de amigos en un simple viaje de campamento enfrentaría el mismo misterio inquietante. ¿Qué realmente sucede durante el tiempo perdido? Número 8. Abducciones de Allagash. 6. Tiempo perdido. En agosto de 1976, 4 amigos, Jack y Jim Weiner, Charlie Foltz y Chuck Rack, se fueron de camping al profundo sendero acuático de Allagash en Maine. La noche del 20 de agosto, mientras pescaban en las oscuras aguas del lago Eagle, vieron un objeto brillante y silencioso flotando sobre las copas de los árboles. Cuando le hicieron una señal, un poderoso haz de luz los rodeó de repente.
Lo siguiente que supieron fue que estaban de regreso en su campamento, confundidos, desorientados y sin memoria de cómo habían llegado allí. Años después, atormentados por pesadillas recurrentes de seres extraños, los hombres acordaron someterse a hipnosis regresiva. Bajo un profundo trance, cada uno de ellos describió en escalofriantes detalles cómo fueron llevados a bordo de una nave y sometidos a exámenes médicos por entidades humanoides. Sus relatos separados coincidieron estrechamente, y su historia se convirtió en la base del libro de Raymond E. Fowler, Las abducciones de Allagash. Aunque Chuck Rack expresó más tarde dudas sobre partes de la historia en 2016, los otros tres hombres se han mantenido firmes en sus afirmaciones. Incluso mientras los escépticos continúan cuestionándolo, el incidente de Allagash se destaca como uno de los casos de abducción más vívidos y discutidos en la historia de los ovnis. Pero no mucho después, un evento aún más grande captaría la atención del mundo, cuando miles de personas en Arizona miraron al cielo nocturno y vieron algo que nunca olvidarían. Número 9. Luces de Phoenix, 1907. La masiva nave silenciosa. El 13 de marzo de 1997, miles de personas en Arizona fueron testigos de algo que más tarde se llamaría las luces de Phoenix. A través de ciudades y pequeños pueblos, los residentes miraron hacia arriba y vieron una extraña exhibición de luces en el cielo nocturno que los dejó atónitos. La primera ola de avistamientos tuvo lugar entre las 7:30 y las 8:30 de la noche. La gente describió ver una enorme formación en forma de V de luces moviéndose lentamente y en silencio por encima. Muchos afirmaron que no eran solo luces, sino una masiva nave en forma de boomerang que se deslizaba bajo sobre los vecindarios en Mesa y sobre el horizonte de Phoenix, bloqueando las estrellas a su paso. Más tarde esa misma noche, alrededor de las 10, apareció otro conjunto de luces. Esta vez, orbes brillantes flotaban en formación sobre las montañas Sierra Estrella al suroeste de Phoenix. Uno a uno, las luces se atenuaron y desaparecieron detrás de la cordillera, dejando a los testigos en asombro y confusión. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmó más tarde que la segunda exhibición no era más que bengalas lanzadas por aviones A-10 durante un entrenamiento en el rango Barry M. Goldwater. Pero esta explicación oficial no tuvo en cuenta los informes anteriores sobre la enorme nave silenciosa que se deslizó sobre el estado. Hasta el día de hoy, el caso de las luces de Phoenix se mantiene como uno de los avistamientos masivos más grandes y creíbles de objetos voladores no identificados en la historia reciente. Eso fue en el cielo, pero ¿qué hay del mar? En un tranquilo pueblo costero en Canadá, pronto los testigos reportarían haber visto algo igualmente extraño deslizándose bajo las olas. Número 10. Shag Harbor, Canadá. El ovni sumergido. En la noche del 4 de octubre de 1967, el tranquilo pueblo pesquero de Shag Harbor en Nueva Escocia se convirtió en el centro de uno de los encuentros ovni más desconcertantes de Canadá. Alrededor de las 11:20 de la noche, varios residentes, incluyendo a Laurie Wickens y sus amigos, vieron una serie de luces intermitentes descendiendo en un ángulo de 45 grados hacia las oscuras aguas del puerto. Los testigos reportaron escuchar un agudo silbido, seguido de un fuerte estallido, como si algo hubiera chocado contra el mar. Creyendo que podría ser un accidente aéreo, Wickens rápidamente llamó a la Real Policía Montada de Canadá en Barrington Passage. Oficiales, incluyendo a los agentes Ron Pound y Ron O'Brien, llegaron al lugar y vieron una luz amarilla pálida flotando en la superficie del agua antes de sumergirse lentamente y desaparecer. Se inició una gran operación de búsqueda y rescate, involucrando a pescadores locales, la Guardia Costera canadiense y buzos navales de la Unidad de Buceo de la Flota Atlántica. A pesar de sus esfuerzos, nunca se recuperó ningún escombro o evidencia de una aeronave. El Centro de Coordinación de Rescate en Halifax confirmó que no había aviones desaparecidos esa noche, dejando a los funcionarios sin otra opción que clasificar el evento como un avistamiento oficial de ovni. ¿Podría ser que algo no de este mundo encontrara refugio bajo las olas? ¿Sigue Shag Harbor guardando un secreto submarino esperando ser descubierto? Comparte tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte y quedarte con nosotros para más historias increíbles. Número 11. Bosque Rendlesham, el Roswell de Gran Bretaña.
En diciembre de 1980, los tranquilos bosques de Rendlesham en Suffolk, Inglaterra, se convirtieron en la escena de lo que muchos ahora llaman el Roswell de Gran Bretaña. Ubicado cerca de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Raft Woodbridge y Raft Bentwaters, este bosque fue testigo de varias noches de eventos extraños e inexplicables. El 26 de diciembre, el sargento de personal Jim Penniston, junto con el soldado de primera clase John Burroughs y el soldado Edward Cabansag, vieron luces extrañas descendiendo entre los árboles. Pensando que un avión se había estrellado, fueron a investigar. Penniston afirmó más tarde que encontró una nave triangular metálica de aproximadamente 3 metros de ancho y 2 metros de alto, cubierta con símbolos extraños. Dijo que incluso tocó el objeto antes de que se levantara del suelo y desapareciera silenciosamente en el cielo. A la mañana siguiente, los equipos de búsqueda descubrieron 3 pequeñas indentaciones dispuestas en un triángulo, ramas de árboles rotas y niveles de radiación que medían por encima del fondo normal. 2 noches después, el teniente coronel Charles Holt lideró otro equipo en lo profundo del bosque. Armados con un contador Geiger y una grabadora de audio, documentaron luces intermitentes entre los árboles, orbes rojos brillantes y haces de luz que brillaban desde el cielo. A pesar de las huellas físicas y los relatos directos de testigos, el Ministerio de Defensa británico insistió en que el incidente no representaba una amenaza para la seguridad nacional y cerró oficialmente el caso. Sin embargo, hasta el día de hoy, el evento de Rendlesham sigue siendo uno de los encuentros de ovnis más detallados y creíbles jamás registrados en el Reino Unido. Pero de vuelta al otro lado del Atlántico, durante la década de 1980, los cielos sobre Nueva York comenzaron a brillar con luces extrañas. Miles miraron noche tras noche, pero pocos más allá de la región conocieron la historia completa. Número 12. Avistamientos en el Valle de Hudson. Los boomerangs silenciosos. Desde finales de 1981 hasta el verano de 1984, el Valle de Hudson en Nueva York y partes vecinas de Connecticut se convirtieron en el centro de una de las mayores olas de avistamientos de ovnis en la historia estadounidense. Todo comenzó en la víspera de Año Nuevo de 1981, cuando personas cerca de Kent, Nueva York, reportaron haber visto un enorme objeto en forma de boomerang, silencioso, deslizándose por el cielo. Este avistamiento fue solo el comienzo. Durante los siguientes 2 años y medio, más de 9,000 reportes inundaron la región. Los testigos incluían policías, miembros del ejército y ciudadanos comunes. Todos describieron enormes naves en forma de V o triángulo flotando bajo y moviéndose sin un sonido. Muchos informaron que los objetos tenían luces brillantes y constantes, y parecían tan grandes que parecían extenderse de un extremo del cielo al otro. El investigador de ovnis Philip J. Imbrogno mostró un profundo interés en el caso. Entrevistó a cientos de quienes vieron la nave y registró cuidadosamente sus historias. Imbrogno incluso afirmó que fue testigo del fenómeno con sus propios ojos. A pesar de la gran cantidad de reportes y la fuerte cobertura mediática local, los avistamientos en el Valle de Hudson nunca se convirtieron en un titular nacional. Y hasta el día de hoy, no se ha dado ninguna explicación oficial, dejando este misterio colgando silenciosamente sobre los cielos de la región. Y finalmente nos dirigimos a uno de los encuentros más intensos de América del Sur, donde los testigos afirmaron que no solo vieron una nave, sino que realmente se encontraron cara a cara con los seres dentro. Número 13. Varginha, Brasil. Criaturas en la hierba alta. En enero de 1996, el radar militar de NORAD detectó un objeto no identificado ingresando a la atmósfera de la Tierra cerca de São Paulo, Brasil. Aproximadamente a 300 kilómetros al noreste, los informes indican que el objeto aterrizó cerca de la tranquila localidad de Varginha. Las fuerzas militares brasileñas se movilizaron rápidamente para asegurar el área. Poco después, los residentes locales comenzaron a compartir relatos inquietantes. Un estudiante universitario reportó haber visto una pequeña figura humanoide con piel marrón brillante, 3 dedos largos y una gran cabeza calva. Aún más escalofriante, 3 jóvenes, Lilian y Valquiria Fátima Silva, junto con su amiga Katia Andrade Xavier, afirmaron haber visto a una criatura agachada en la hierba alta.
Su piel era brillante y oscura, su cabeza sobredimensionada con 3 crestas óseas, y sus ojos brillaban en un profundo rojo. Las chicas más tarde dijeron que podían sentir el miedo y el sufrimiento de la criatura. A medida que se difundió la noticia, continuaron extrañas actividades. Se decía que un hospital local había sido visitado por oficiales militares, quienes supuestamente llevaron a pequeños y frágiles seres que coincidían con las descripciones anteriores. Se ordenó al personal que abandonara el área y guardara silencio. Una enfermera susurró más tarde que los seres no eran de aquí. A pesar de las negaciones oficiales, el caso de Varginha sigue siendo una de las historias de ovnis más famosas de Brasil, con docenas de testigos y afirmaciones de secretos militares que continúan generando debate incluso ahora. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta, para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.